Hola chicos, es mi exposición. Yo le comenté a Jorge Plata de este video y me dijo que sí, para que ustedes se adelantaran a la siguiente exposición, que es la de Marcela y Sergio, creo. Entonces, a mí me corresponde el periodo de antes de lo que expuso Thalía, que es el periodo de la conquista. El periodo de la conquista, también el periodo indígena, que es como los primeros pobladores y todo eso, y ya. Ahí pues el teatro misionero. Entonces, el periodo indígena, que es como los primeros pobladores, hace 20.000 años antes de Cristo, hace aproximadamente, cuando empezaron a llegar los primeros pobladores a Colombia, al continente americano, y pues cuando empezaron a poblar, ¿no? Entonces está la pregunta de cómo llegaron estos primeros pobladores al territorio americano, y yo me puse a investigar. Entonces está la era de la glaciación, la era glacial, el periodo glacial, que es hace 20.000 años también aproximadamente. Todo eso es como 20.000 años aproximadamente el periodo glacial, ¿no? Pero entonces más atrasito están los primeros pobladores como del mundo, que es como por la parte de África, que está el mapita, como la parte de África, bueno, el continente de África, Asia y Europa, más que todo en África. Los primeros pobladores nacieron pues por acá y empezaron, siempre fueron, ¿cómo se dice esto? Sedentarios, no, el otro es sedentarios, no, ¿qué? Nómadas, que es como que empiezan a viajar y no se quedan quietos y empiezan a moverse por África y Asia. Bueno, si fueron de Asia, pues como son teorías todavía que los arqueológicos y los científicos y eso están descubriendo. Entonces empezaron a moverse por todo el continente asiático, europeo y africano. Entonces, pues ellos no conocían el continente de América, pero ahora sí les hablo de la era de hielo, que es la que ustedes conocen, que es como la era glacial. Está aquí el mapita. Entonces se congeló, pues todo estaba con hielo, congelado. Todo estaba lleno de capa de hielo, Asia, y el continente americano, América del Norte, estaba congelado. Y estos dos continentes estaban unidos por el hielo, entonces era como una capa de hielo donde se podía uno pues pasar, y el agua estaba, el mar estaba bajito. Entonces ahí está como el conocido puente de Siberia, que es el que une los dos continentes. Pues así se le dice, el puente de Siberia, pero es como ese hielo que une los dos continentes de Siberia. Entonces por ahí seguían como poblando, entonces seguían, digamos, por aquí, y se fueron por el puente de Siberia y seguían emigrando en los nómadas, los seres nómadas y primeros pobladores del mundo, que en ese tiempo pues los llamaban los globis, que eran así como tipo caníbales y todo esto, ¿no? Entonces como que es la evolución del hombre. Entonces, según la arqueología, nos cuenta que estos primeros hombres, llamados los globis o los homínidos, que son como más primerizos, más primeros los hombres. Entonces fue hace aproximadamente 4 millones de años estos hombres. Según los restos arqueológicos, estos primeros individuos se conocían como los Australopithecus, los Egyptopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus y los Homo sapiens.
así en orden de evolución. Como ustedes ya conocen, el Homo sapiens es el hombre que piensa, entonces estos ya se consideraban por cazar, se hacían sus flechitas para cazar, sus cositas en hueso de animal, en piedra, sus ropas con pieles de animales, realizaban pinturas rupestres y cazaban. Era como subsistir, era ser nómadas, entonces caminar, viajar y conseguir alimento y vivir así. Entonces por eso era que se movían tanto, consiguiendo el alimento. Entonces en el periodo glacial fue que cruzaron y llegaron al continente americano. Entonces ese fue el periodo glacial. Cuando se terminó el periodo glacial se descongeló todo esto que yo les mostré, ¿no? Se descongeló y como que el clima mejoró y entonces todo esto se descongeló y este continente se separó de este continente. Entonces los pobladores que ya estaban en América empezaron a evolucionar en América independientemente al otro continente, ¿no? Ya digamos que en una parte. Entonces esa fue como digamos la primera colonización de los primeros pobladores en América. Entonces ya estando los pobladores aquí en América, entonces empezaron a asentar, siendo más específicos con Colombia. Entonces están los primeros habitantes de nuestro territorio colombiano que entraron o penetraron la costa Caribe por el oriente y se deslizaron, se desplazaron hacia el interior de Colombia por las cordilleras andinas. Entonces, con el tiempo dejaron de ser nómadas y pasaron a ser pueblos sedentarios y se empezaron a asentar. Entonces, en ese tiempo hay periodos también, y en esos periodos está el primer periodo, que es el periodo paleolindio, que compete los años 20.000 antes de Cristo hasta 7.000 antes de Cristo. Entonces aquí ya se empezaron a asentar, en la serranía de Chiriquete, en el Salto de Tequendama y el grupo Abra en el territorio de Zipaquirá y Tocancipá. Entonces, como les digo, dejaron de ser nómadas y empezaron como a seguían recolectando alimento y cazando. Siguió el periodo arcaico, que es desde 7.000 a.C. a 1.200 a.C., años, ¿no? Entonces está los grupos Monzú y Puerto Hormigo, que es como grupos o asentamientos, estos cercanos a Cartagena, por Cartagena. Luego siguió el periodo formativo inferior, que eran como grupos Malambo, que fue como por la parte de Bolívar, el grupo Móvil, que fue por la parte de Córdoba, y San Agustín. Todo esto en 1200 a.C. y 300 años antes de Cristo, como en ese tiempo. Todo esto es teorías arqueológicas, ¿no? Entonces también está el periodo formativo medio, que es de 300 años antes de Cristo a 1400 años después de Cristo, y todo este periodo ya es como el último periodo, el periodo medio, formativo medio, hasta la conquista española. Entonces, todas estas migraciones se empezaron a crecer más, ¿no? Se empezaron a reproducir, empezaron a crecer estos grupos, se empezaron a formar grupos más como familias, tribus, como más con ideologías, como sus religiones, todos estos que tenían sus rituales de la luna y todo esto.
Entonces ya empezaron a ser más compactos estos grupos y empezaron a pelear, a haber enfrentamientos, conflictos, rivalidades, y se empezaron a expandir más por el territorio colombiano, como que empezaron estos grupos a ser más, a sentarse, pero a separarse más, ¿no? Entonces estos asentamientos son más cercanos, ¿no? No tengo fecha, pero entonces los caribes, que eran los que Jorge Plata nos habló la primera clase. Entonces están los caribes, que están en el territorio de Colombia y llegaron a la selva amazónica. Ajá. Los arahuacos, que se asentaron en los llanos orientales y también en la costa caribe, que es como estos arahuacos son como los antepasados de los guayú, que ahora son los guayú en La Guajira. Están también los chibchas, que es la región Zenú, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los muiscas como que tienen un asentamiento más como el altiplano cundiboyacense, ¿no? Y los primeros Tairona también, estos en los años 800 después de Cristo. ¿Qué más? La tribu Zenú, que es un asentamiento también. Esto fue 1000 años después de Cristo y ellos crearon el sistema hidráulico. Me parece como chévere decirlo. Ellos, para que sus cultivos de agricultura no se inundaran por el agua, el nivel del agua, como suele crecer. Perdón. Entonces, hicieron este sistema hidráulico para que las aguas no inundaran sus cultivos, ¿no? Entonces es como un descubrimiento importante. Entonces, y ya todo esto fue antes, todo esto que les expliqué, fue antes de la llegada de Cristóbal Colón. No. Entonces, todo lo que les dije antes era el periodo antes de la conquista de América, el descubrimiento de América, que pues fue por Cristóbal Colón y eso, ¿no? Entonces, en 1492 llegaron los españoles a Colombia, el territorio colombiano, y encontraron los primeros indígenas. Era un territorio que se llamaba Guananí. Y en 1510 los españoles se empezaron a expandir por todo el Caribe, a conquistar todo el territorio. El territorio caribe lo llamaron tierra firme, territorio de tierra firme, que esperaban conquistar. Esperaban conquistar porque los españoles, digamos que se embarcaban, ¿no? Y llegaban aquí al territorio americano, continente americano, y se devolvían porque siempre estaba el permiso de los reyes católicos de España. Entonces estaban allá como diciéndoles, bueno, el permiso para ir a conquistar nuevo territorio, tengo este plan. Entonces pasaban como el plan de concertación y llegaban a nuevo territorio a conquistar. Entonces se volvían para verificar que sí era territorio y como que les daban el permiso y podían ser conquistadores, fundadores, ¿no? Como que ese era el proceso. Entonces, una fecha importante es 1492, el descubrimiento de América. Entonces, por Cristóbal Colón, que pues según la teoría, la Tierra, todos creían que la Tierra era plana y que solamente existía pues este continente, y que solamente existía África, Europa, Asia y pues algunas islas más, pero solamente existía eso. Entonces ya después había más teorías y Cristóbal Colón estaba en una de esas que creían que la Tierra no era plana, sino era redonda y todo eso. Entonces él creó un proyecto que se llama Empresa de las Indias para buscar, para ir a colonizar las Indias, ¿no? Que en este caso es ahora China.
Entonces, pues él zarpó, él se hizo su proyecto con la Pinta, la Niña y la Santa María el 3 de agosto de 1492. Entonces ellos se fueron y duraron meses, llegaron el 12 de octubre a tierra firme y llegaron a una isla que él nombró San Salvador y él pensó que ya había descubierto las Indias. Con eso, entonces él se devolvió y pues le dijo a los reyes católicos que ya había descubierto las Indias, llamó San Salvador, no sé qué, pero en realidad años después se dieron cuenta pues los que investigaban que en realidad era el continente americano el que había descubierto Cristóbal Colón. Entonces el continente americano, y pues ahí, esa época de 1400, 1500, 1492, 1510, toda este siglo, digámoslo así, pues fue como los descubrimientos de los españoles. El objetivo de que los españoles empezaran a venir era para que se descubrieran nuevos territorios, pero también nuevas rutas de comercio, como nuevas rutas para comercializar, porque pues en ese territorio también hubieron guerras, lo siento. Entonces, nada, ese era el objetivo, entonces empezaron a llegar el Imperio Español. Como tal, Colombia. Entonces llegaron los españoles a Colombia. Uno de estos conquistadores, con permiso de los reyes católicos, era Rodrigo de Bastidas. Él descubrió Magdalena, Cartagena y Santa Marta. Ese territorio lo nombró como Santa Marta, lo fundó, Alonso de Ojeda en 1513, como que conquistó, se apropió del Océano Pacífico. También hubo un grupo de exploradores, siempre como que llegaban a las islas, como en los laditos, entonces un grupo de exploradores empezaron a interiorizar el terreno colombiano y empezaron a adentrarse más. Uno de estos era Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro de Urbina. Entonces estos pues se adentraron y descubrieron un territorio que en este caso Gonzalo Jiménez de Quesada descubrió y fundó el 6 de agosto de 1538 la ciudad de Bogotá, pero pues en ese entonces no era la ciudad de Bogotá. ¿Qué más? Bueno, ya para finalizar esta exposición, pues siento que fue una exposición muy por encima, entonces pues si tienen preguntas o cosas así, pues me preguntan y yo investigo más y se los digo, pero entonces siento que pues ustedes ya conocen este proceso, creo. Igual si necesitan saber más personajes o más acerca de la conquista, pues me dicen. Todo este periodo de la conquista es un periodo muy importante porque es como estaban los indígenas acá muy bien, la verdad, con sus ideales, con sus religiones, súper tranquilos, con sus cosas tranquilas, digamos que ya tenían armados sus formas de vida y todo eso. El hecho de que llegara los españoles a apropiarse abruptamente de su territorio, entonces pues empezaron a suceder cosas como la esclavitud. Existió el periodo de esclavitud en donde pues, los conquistadores españoles obligaban a los indígenas a ser esclavos, a que les cargaran, a que fueran sus obreros. El proceso fue muy abrupto, como les digo, entonces fue un proceso de represión, de violencia, de opresión, esclavitud por los españoles y todo esto, y también las enfermedades de los españoles, hizo que los indígenas se empezaran a acabar. Entonces empezaron a enfermar, se empezaron a morir y pues los españoles se dieron cuenta de eso, que se les estaban acabando los esclavos, entonces fueron a África a traer negritos, esclavos, porque eran más fuertes, ¿no? Los africanos, pues según lo que leí
pedacito como que eran más fuertes y tenían más fuerza, entonces los trajeron acá y pues para que fueran sus esclavos. También hubo un proceso a partir de esta conquista, el proceso político, como que empezó también un proceso de repartición y distribución del poder. Entonces fue repartido como por 4 gobernaciones: Santa Marta, Cartagena, Popayán y Nuevo Reino de Nueva Granada. También el proceso de los impuestos, que es como también todo allá de España, como todas esas tradiciones empezaron a traerlos acá. Y los impuestos era como, en la época de la conquista, eran 4 tipos de impuestos que se manejaban por las autoridades y era como especie de tributos según las compras y las ventas pues del comercio y todo eso. Y otro proceso muy importante que es como que compete aquí pues la parte del teatro y es el proceso de evangelización. Pues obviamente los españoles tenían la creencia en Dios y la fe católica. Entonces ellos llegaron aquí a evangelizar y a inculcar esa fe católica en los indígenas. Pero eso fue un proceso igual de violencia, fue un proceso represivo. Y en esta evangelización llegaron misioneros que eran como que sabían de la religión y llegaron aquí esos misioneros porque vieron la necesidad de orientar al indígena que estaba como desorientado pensando en la luna y en el sol y todo esto bonito, y les empezaron a decir como usted no tiene que creer en esto, sino tiene que creerse en Dios y ta. Y la forma de evangelizar sí fue represiva y sí fue violenta, pero también fue por medio del teatro. Entonces aquí se conoce por el teatro misionero. Esto no fue solamente en Colombia, sino en gran parte de América. Teatro misionero se usó para evangelizar al indígena. Entonces en España se usaba el teatro profano y el teatro litúrgico, que era contando historias de la Biblia, de Dios y celebraciones de los santos. Bueno, entonces el teatro misionero es para eso, para doctrinar y evangelizar a los indígenas por medio del teatro, representaciones de los actos sacramentales para que ellos sepan cuál es el pecado original, absolutamente todas las historias, pues gran parte de las historias de la Biblia, las cuales hacen que ellos sientan que existen pecados, que existen unas reglas, un Dios y todo eso. Entonces para eso existe el teatro misionero. Bueno, ya la exposición concluye así. Entonces, pues si tienen algunas preguntas o algo, me dicen y pues yo averiguaría y les diría y no sé. Bueno. Tengo unos libros que me ayudaron como la bibliografía que pues se los recomiendo y es como el que dio Jorgito Plata, que es el de Historia del Teatro en Colombia. Historia del Teatro en Colombia. Este libro está bien, digamos que se lo recomiendo como un paneo general de la historia, de cómo colonizaron y todo, o sea, es que está toda la historia. También les sugiero El Carnero, que es de Juan Rodríguez Fraile, que es el mismo cuando leímos en clase con Jorge Plata, que era como las historias de los rituales de los caciques, de los muiscas, que adoraban al sol y esto, eso está aquí también, El Carnero de Juan Rodríguez Fraile, y aquí aparece la cultura de la Colombia en la conquista y en la colonia y todo esto, entonces está muy lindo este libro también. Y este otro libro también se los recomiendo, que es de Gabriel García Márquez, 3 cuentos y una proclama. Habla de la conquista también, del proceso de la conquista, de la colonia y todo esto, y pues de cómo llegaron aquí a
invadir a los indígenas. Son libros que les recomiendo, que ayudan como a apoyar este primer pedacito de historia de Colombia. Y ya, entonces esta exposición ya se terminó aquí. Si algo me preguntan y nos vemos en clase. Chao.